Amén, amén, amén. Antes de que empecemos, yo quiero recordarles algo, y es que piense usted atrás, cuando usted se convirtió, cuando usted por primera vez aceptó a Cristo, cuán enamorado usted estaba, y era tanto y tanto el amor que usted tenía, que, por ejemplo, yo en el 1985, cuando tuve mi encuentro con el Señor, porque yo no andaba buscando al Señor, el Señor me encontró a mí. Gloria. Yo tenía ese amor que si yo hubiese leído el libro de Noé y me hubiesen dicho que fue una hormiga que se tragó a Noé, yo lo hubiese creído. Porque era tanto y tanto y tanto el amor que yo tenía para el Señor y que tengo todavía tengo ese. Ay, padre, me tenía asustada, hermano Wilberto. No. Porque usted está hablando en pasado y yo ahí, entonces. Sí, no. Porque lo que pasa es que nosotros, es como en el matrimonio. Usted se enamora y usted quiere estar al lado de su pareja constantemente, pero luego se casan y va pasando el tiempo y como que y todo va pasando. Y estas son cosas de las que Dios mío, agárranos, Jehová. Estas son de las cosas que nosotros pues vamos a estar hablando principalmente con esta iglesia, con la iglesia de Éfesos. Amén, vamos a estar hablando sobre el amor, y por eso es que traigo la introducción de esta manera. Es como el matrimonio, usted se casa y amén, cuando están de novio, usted si trabaja, quiere salir del trabajo y correr a ver la novia, y siempre quiere estar con la novia, pero se casan y entonces se empieza como que una monotonía, una rutina, y después como que ok, llegaste mi amor, qué bueno, ok, estás aquí, bueno, ok, y se va uno acostumbrando. Y estas cosas uno no las puede dejar de esa manera, uno no las puede dejar pasar. No tiene que estar enamorado como si hubiera sido la primera vez. Ay, papá. Otra cosa es que el libro de Apocalipsis ha sido interpretado de muchas maneras. El 90% de los teólogos, todos están de acuerdo en su interpretación del libro de Apocalipsis, pero muchos no. Por favor, yo les pido, hermanos, vamos a escuchar bien. Amén, amén. Y vamos déjeme terminar el pensamiento y después usted saca su conclusión, pero déjeme terminar el pensamiento primero. Ok, vamos a empezar leyendo Apocalipsis capítulo 2 del 1 al 7, y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escribe al ángel, amén. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por lo tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y esto es una advertencia bien grande a las 7 iglesias. Dice: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Gloria a Dios. Vamos a la introducción. Los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis forman una unidad bien diferenciada
dentro del libro. Están compuestas por 7 cartas dirigidas a 7 iglesias de la provincia romana de Asia. Esta serie de 7 es la primera que vamos a encontrar, que será seguida por otras. Los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas de la ira de Dios. 7 es el número perfecto de Dios. Aleluya. En cuanto a su contenido, tiene que ver con las cosas que son. Es imprescindible ver cómo el Señor corrige a su iglesia, le anima y le enseña para que viva de un modo que sea influyente en su tiempo y pueda estar así preparada para las cosas que van a acontecer en el futuro. Nosotros estábamos hablando de la venida del Señor, que está muy cerca, pero nosotros tenemos que prepararnos, estar preparados y agarrarle el ejemplo de estas iglesias y de lo que se le advierte a estas iglesias, Santo, para que nosotros podamos planchar nuestras vestiduras blancas y estar más limpio y más limpio y más limpio. Gloria a Dios. Y esto es una advertencia, no tan solo para estas iglesias en aquellos tiempos, porque esta advertencia aplica a las iglesias de este tiempo. Amén, amén, amén. Por lo que nosotros vamos a estar viendo que está sucediendo en estas iglesias, usted va a decir, wow, espérate, esto está sucediendo ahora mismo, actualmente. ¿Ok? So usted va a saber más o menos dónde estamos parados. Gloria a Dios. Entendemos que cada una de estas cartas está dirigida a una iglesia real que existía en aquel mundo, en aquel momento. Seguramente estas fueron elegidas por ser representativas de todas las iglesias en todos los tiempos. Observamos que forman una colección muy interesante porque cada una es diferente, sus circunstancias son distintas y también lo son sus virtudes y defectos. Aleluya. Cada congregación, si usted, los que han estado en varias congregaciones, cada congregación tiene lo que se llama una personalidad. Y es como el Espíritu Santo brega con esta congregación. Cada iglesia desarrolla su propia personalidad, desarrolla su propia forma de trabajo. Y lo que tenemos que hacer es mantenernos en una línea que sea de acuerdo a la palabra, mantenernos en una línea que siempre Cristo sea el centro de todo lo que nosotros hagamos. Amén. Amén, 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 amén. Aleluya. Esto nos lleva a preguntarnos cómo debemos interpretar estas cartas. Algunos han sugerido que cada una de estas iglesias representan distintos periodos históricos. Sin embargo, desde el nacimiento de la iglesia en Pentecostés, los rasgos descritos en cada una de estas iglesias han existido en todas las épocas. Por lo tanto, creemos que es correcto entender que estas 7 iglesias son representativas de todas las iglesias en todos los tiempos, ya eso lo discutimos. Las amonestaciones del Señor a cada una de estas iglesias nos sirven de advertencia también a nosotros en este tiempo. Su propósito es hacernos notar que el juicio de Dios va a comenzar siempre por su propia casa. El juicio, antes de que Cristo venga, el juicio va a empezar por la casa. Él va a empezar a juzgar la casa. La santifica. Amén, 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 amén. Y después que la santifique, entonces la va a glorificar, que es cuando la va a levantar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El que quiere que su iglesia sea purificada del pecado para que pueda soportar las pruebas venideras y también para que no sea condenada junto con el mundo. Gloria a Dios. La ciudad de Éfeso, aunque Pérgamo era oficialmente la capital de la provincia de Asia, Éfeso era su mayor ciudad. Gloria a Dios. En Éfeso se celebraban los juegos atléticos más famosos de Asia, que atraían a personas de toda la provincia. En cuanto a la iglesia en Éfeso, debemos decir que tuvo grandes privilegios espirituales. Fue establecida por el apóstol Pablo, que pasó en aquella ciudad más de 2 años. Hechos capítulo 19 del 8 al 10. Por ella pasaron grandes predicadores y maestros de la época. Timoteo residió allí por algún tiempo. Primera de Timoteo 1:3. También estuvieron Aquila
Priscila y Apolos, Hechos 18, 24 al 26. Y Aleluya. una antigua tradición asegura que el apóstol Juan vivió allí en su ancianidad. El apóstol Pablo les escribió una carta y ahora en el libro de Apocalipsis vemos que el Señor mismo les envía otra por medio del apóstol Juan. Tenemos que entender que estas cartas fueron prácticamente escritas por el mismo Cristo a través del apóstol Juan para enviársela a las iglesias. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Aleluya. El destinario de la carta. El saludo está dirigido al ángel de la iglesia en Éfeso, aunque en realidad no hay duda de que la carta está destinada a toda la iglesia en general. Todos saben que el ángel de la iglesia es el pastor, es el líder que está a cargo de esa iglesia. Pero en realidad la carta es para todos. Remitente de la carta. El mensaje proviene del Cristo glorificado, a quien se describe como el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Jesucristo se nos presenta aquí andando entre las iglesias. En Apocalipsis 1:13 no se menciona que estuviera caminando entre los candeleros, pero aquí se añade este detalle para darnos a entender que él está recorriendo las iglesias examinando con ojos de fuego su condición espiritual, y mientras se mueve en medio de las iglesias, Cristo sostiene con firmeza a los pastores en su mano. Gloria a Dios. Y esa es la gran, esto muestra la gran responsabilidad que tiene un pastor con su congregación. Gloria a Dios. Sí, señor, sí, señor. Es una responsabilidad muy grande sobre los hombros de un hombre. Gloria a Dios. Cristo alaba a su iglesia. En estas cartas, siempre que es posible, se alaba a aquellas iglesias que más tarde van a ser reprendidas por algún defecto. Lo primero que nos dice es que el Cristo exaltado conoce lo que sucede entre su pueblo, que dice: yo conozco. Apocalipsis 2, del 2 al 13. ¿Cuáles eran estas cosas que el Señor conocía de la iglesia en Éfeso y por las que le alababa? Número 1, tus obras y tu arduo trabajo. Ellos habían tenido que hacer un gran trabajo, llegando a estar exhaustos para enfrentar a algunos falsos apóstoles. Esto les había llevado a agotar todas sus reservas de energía. Luchar contra ellos les había exigido tal concentración mental que había acabado con sus fuerzas. Esta iglesia, cuando venía alguien a predicar y se ponía algún título, ellos lo pasaban a través de la palabra y ellos se iban en contra de esta persona si esta persona era probado falso. Santo, aleluya. Y esto es una cosa, hermanos, que esto no favorece, no crea fama en nadie. El que usted se pare y usted diga: no, eso no es lo que dice la palabra, la Biblia lo que dice es esto, eso no lo hace a usted ¿cómo se dice? Famoso. Al contrario, la gente siempre se le va a tirar encima y le va a hacer la guerra. Le van a hacer la guerra. Pero usted tiene que mantenerse firme, porque usted no le sirve al hombre, usted le sirve a Cristo. Nosotros le vamos a responder a Cristo por lo que sabemos. Al que más sabe, más se le demanda. Gloria a Dios. Nosotros nos tenemos que mantener firmes en lo que hemos creído. Tu paciencia no se trata de la resignación que acepta lo que venga y agacha la cabeza sin oponer resistencia, sino más bien lo que aquí se describe es una actitud valerosa que acepta el sufrimiento y las pérdidas sin hundirse ni abandonar. Nosotros vemos de esto, que cuando Cristo predicaba, la gente se ofendían y trataban de irse,
Y cuando los apóstoles, y esto yo lo he dicho varias veces, cuando los apóstoles vinieron de él, le dice, maestro, se están yendo. Cristo se volteó y le dijo a ellos, ¿se quieren ir ustedes también? O sea, yo no voy a comprometer el evangelio porque le caigo mal a 2 o 3. Santo. Yo no voy a comprometer el evangelio porque a 2 o 3 no les guste. Yo no voy a comprometer el evangelio simplemente porque no voy a ganar popularidad. Fuego de papá. Aunque yo no sea popular, aunque a mí no me inviten a iglesias a predicar, aunque a mí no me den ofrendas, aunque a mí yo no sea el hombre más famoso del mundo, yo voy a predicar la palabra tal y como está escrita. No la voy a comprometer ni la voy a vender. Gloria a Dios. Amén. Y nosotros tenemos que tener esa actitud, ni comprometerla ni venderla. El que no me quiere invitar a su iglesia a predicar, gloria a Dios, no me invite. Amén, amén. Yo no ando mendigando púlpitos para nadie. Gloria a Dios. Porque yo sé quién yo soy en Cristo Jesús. Gloria a Dios. ¿Qué no puede soportar a los malos? Expresa el celo de los efesios en su cuidado de la disciplina dentro de la iglesia. O sea, ellos tenían un cuidado y ellos disciplinaban cuando tenían que disciplinar. Y esto creo que lo estábamos hablando, no sé si fue ayer, que estábamos hablando de que hoy en día los pastores tienen miedo de disciplinar porque, ay, se me ofende el hermanito y se me va. Y el hermanito tiene la esposa, tiene 5 hijos, es una familia completa. Pues mire, yo prefiero que se ofendan 10 y llevarme uno al cielo de que yo tenga 50,000 y todos se vayan al infierno, porque yo les permita todo lo que ellos hagan. La Biblia habla de disciplinar, habla de reprender, habla de corregir. Claro está, todo se hace en amor. Todo hay que hacerlo en amor. Gloria a Dios. Y aprobado los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. No eran crédulos, sino que por el contrario, probaban a aquellos que pretendían ser apóstoles. Esto implica que conocían bien la sana doctrina y esto les permitía diferenciar el error. Gloria a Dios. Ellos conocían la palabra. Gloria a Dios. Y como conocían la palabra, ellos podían discernir entre lo que era mentira y lo que era verdad. Como decimos nosotros, nadie le podía dar chinas por botella. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios santo. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor a mí, a mi nombre, y no has desmayado. En toda esta lucha, los cristianos efesios se habían mostrado trabajadores incansables, a quienes las dificultades no les habían hecho desmayar de su celo por el Señor. Los cristianos antes, en estas épocas, ellos sufrían agravios, sufrían castigos, sufrían prisiones, pero la iglesia de Éfeso no les importaba el sacrificio, no les importaba lo que sufrieran. Ellos seguían predicando el evangelio. Hay una anécdota, y por eso digo anécdota porque yo no sé si fue cierto, pero hay una anécdota que usan los predicadores, que en una ocasión un pastor estaba predicando sobre cuántos darían su vida por Cristo y y todo el mundo, amén, gloria a Dios, amén, amén. Y de momento entran unos guerrilleros a la iglesia. Claro está, eran unos guerrilleros que el pastor sabía que iban a entrar a la iglesia. Y cuando estos guerrilleros empezaron a empujar a la gente y a llevarlos hacia el altar a empujones, a fuerza de metralleta, y les decían, ¿cuántos de ustedes niegan a Cristo? Muchos de ellos empezaron a temblar y enseguida empezaron a negar al Señor. Santo. Porque no es lo mismo cuando tú estás en persecución que cuando tú estás sentado en tu casa con aire acondicionado y todo cómodo y tienes comida y tienes todo, decir, sí, yo amo al Señor. No es lo mismo tener fe financiera con $5,000 en el banco que tener fe con 2 centavos en el bolsillo. Hay una gran diferencia en cuanto a lo que es tener fe. Y nosotros, pues, verdaderamente, hasta el momento, aquí
donde estamos, principalmente los que estamos en Estados Unidos, estamos bien cómodos. Pero si nos toca ir a un país como China o cualquier otro, o estos misioneros que fueron capturados en Haití, yo creo que el cantar de muchos sería diferente. Gloria a Dios. Como ya hemos visto, la iglesia de Éfeso aborrecía ciertas cosas. No puedes soportar a los malos y has aprobado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Esto nos lleva a preguntarnos si los cristianos debemos sentir odio hacia ciertas cosas. Y aquí vemos que esta es una de las virtudes que el Señor alaba de esta iglesia. Lo importante es que aquellas cosas que aborrecemos sean las mismas que el Señor aborrece. Y un detalle importante es que los efesios aborrecían las obras de los nicolaitas, y aunque no sabemos exactamente en qué consistía, sí que notamos que el objeto de ese odio no eran las personas, sino sus obras. Nosotros debemos amar a las personas, pero aborrecer ciertas obras de estas personas. De los nicolaitas no hay mucho escrito. Se creen que eran unos seguidores de una persona que se llamaba Nicolás, y ellos incitaban al pueblo con las mismas obras de Balaam, las mismas enseñanzas de Balaam, que era inmoralidad sexual, robo, comer cosas que habían sido ofrecidas a los ídolos. O sea, ellos tenían un tipo de doctrina que estaban tratando de infiltrar en la iglesia, pero la iglesia de Éfeso los aborrecía, no las aceptaba. Observemos también que los creyentes en Éfeso habían cuidado de poner en práctica la exhortación que Pablo les había hecho en Mileto, en Hechos 20, 17 al 38. El apóstol se refirió a dos dificultades que los pastores tendrían. De fuera entrarían lobos rapaces, hombres impíos, emisarios de Satanás, que no perdonarían el rebaño de Dios. Hechos 20, 29. Y de dentro se levantarían hombres que hablarían cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Gloria a Dios. O sea que la iglesia iba a tener ataques de afuera y de adentro. Gloria a Dios. Y le hace una advertencia a los pastores y a los miembros, a nosotros, a todos los cristianos. Ante estos peligros, Pablo les rogó que guardaran el rebaño que el Señor había ganado al precio de su propia vida. Hechos 20, 28. Y en esta carta de Apocalipsis vemos que los ancianos de Éfeso habían seguido fielmente las instrucciones de Pablo. Ellos se habían entregado totalmente a librar a la iglesia de esas falsas doctrinas y prácticas. Y ustedes notan que dice que los ancianos de la iglesia se habían preparado o estaban aptos y se habían tomado la decisión de hacer esta práctica, de no permitir que nada de esto sucediera en las iglesias. Yo lo mencioné en una ocasión también. La iglesia debe de juzgar las cosas de la iglesia. La iglesia no debe de permitir que el impío se meta dentro de la iglesia a juzgar nada que nos pertenece a nosotros. Si nosotros perdemos la capacidad de juzgar dentro de la iglesia, nosotros perdemos la capacidad del evangelio. Gloria a Dios. Porque le permitimos al inicuo a meterse adentro de nuestro terreno, a tomar decisiones dentro de nuestro terreno, cuando se supone que nosotros seamos los que tomemos esas decisiones y juzguemos esas cosas, porque nosotros tenemos el Espíritu Santo que nos guía a nosotros a toda verdad. Tenemos la palabra de un Dios santo que es perfecta y la podemos aplicar. El impío no tiene nada que darnos a nosotros. Gloria a Dios.
Gloria al Señor. Excepto que burlarse de nosotros. Nosotros verdaderamente hoy en día nos hemos expuesto a que el impío se burle de la iglesia y no hay nada que nosotros podamos hacer al respecto porque nosotros mismos le hemos abierto la puerta y les hemos dado esa licencia a ellos de que ellos puedan entrar y puedan burlarse y puedan hacer lo que quieran con nosotros. No hay duda de que el cristianismo moderno tiene un serio problema en este punto, algo que por otro lado la iglesia en Éfeso había resuelto con éxito. La iglesia lo había resuelto con éxito y nosotros pues no seguimos el consejo de esta iglesia y hemos sucumbido en ciertas cosas que no debemos de estar metidos. Sin embargo, todo lo que los cristianos de Éfeso estaban haciendo bien no excusa lo que hacían mal. Y el Señor les iba a hacer un serio reproche por ello. El problema era que ellos se habían concentrado tanto en odiar lo malo que se habían olvidado de amar lo que el Señor ama. O sea, ellos se esforzaron tanto y tanto y tanto en odiar lo malo y tratar de sacar lo malo que se olvidaron de lo que Dios ama. Se fueron de un extremo a otro. Entonces todo es condenación, todo es crítica, todo es no, esto no lo permitimos, esto no lo hacemos, y más sin embargo, hay cosas que Dios ama que nosotros tenemos que continuar haciendo porque el Señor ama estas cosas. Lo que les dice exactamente es que ellos habían dejado su primer amor. Y ahora volvemos a donde empezamos, que yo les dije, el primer amor ese del noviazgo, cuando usted conoce, los varones conocen a esa muchachita. Santo, santo, santo. Y cuando la miran, la ven la mujer más preciosa del mundo. Y quieren quieren estar con ella y todo el tiempo con ella y complacerla en todo lo que ella quiera hasta que llegue el matrimonio. Después empiezan entonces las costumbres y entonces dejamos que las rutinas de la vida, los viles, los muchachos ya desfíen ese primer amor. Ya no vemos a la esposa como la mujer más bella del mundo, ni la mujer ve con admiración al varón, Gloria a Dios. sino que ahora lo ve con desprecio, lo ve como con poca cosa, no admira lo que tiene. Y nosotros muchas veces estamos falto de mirar a Cristo y ver qué es lo que Cristo nos ha dado a nosotros y qué todavía nos falta porque nos dé. Porque todavía nosotros estamos en este mundo, todavía no hemos partido de aquí. Nosotros nos vamos santificando más y más y más cada día. Y lo que estamos esperando es esa ver la gloria de Dios, estar frente a nuestro Dios. Pero si nosotros no nos mantenemos caminando como Él quiere, podemos perdernos ese privilegio. Gloria a Dios. ¿A qué se refiere se refiere entonces esto por el primer amor? Tal vez se refiere al primer entusiasmo que tenían cuando descubrieron el amor de Dios y se convirtieron. Piense para atrás cuando usted se convirtió, las cosas que usted hacía. Si tenía que llevarse el mundo por delante, se lo llevaba. Y ahora cómo nos hemos ido acomodando y acomodando y acomodando. Y ya ese entusiasmo que teníamos al principio, como que va disminuyendo, como que va menguando. También puede referirse también a que ya no se amaban entre ellos como lo hacían antes. Antes usted iba a la iglesia y eso era un amor y hermano, Dios le bendiga y Dios te bendiga. Y había una sinceridad. Ahora usted va a la iglesia y te dicen Dios te bendiga, pero están buscando donde tú tienes una falta para entonces poder ponerte el dedo y poderte acusar de algo. Ya el amor no es igual. O también Santo. Que no amaban a las almas perdidas ni se preocupaban por predicarles el evangelio. Miren, hay hermanos que
se convierten y antes andaban contratados y a todo el que veían querían llevárselo para la iglesia. Pasan los años y ahora ese mismo hermano ya no carga con no tiene una Biblia, no anda contratados, y hay hermanos que usted va a los trabajos y usted le dice, oye, por aquí está el pentecostal que yo creo, pentecostales aquí no hay ningún hermano, aquí no hay nadie de esa índole, aquí no hay nadie que predique. En el trabajo las almas se pierden alrededor de nosotros y nosotros estamos, muchas veces estamos como que sin ningún interés, le perdimos el amor a las almas. Sin duda, todas estas posibilidades podrían ser ciertas e indicarían que algo grave está ocurriendo entre ellos. Pero pensando en la causa principal del problema, debemos recordar lo que Jesús respondió cuando le preguntaron cuál era el mayor mandamiento de la ley de Dios. Él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, Mateo 22, del 37 al 38. Probablemente a lo que se refiere el texto de Apocalipsis cuando dice que habían dejado su primer amor, era que habían dejado de amar a Dios por encima de todas las demás cosas. Fijémonos que no dice que habían dejado de amar, sino que habían dejado su primer amor. Y su primer amor es su amor por el Señor. Había quedado relegado a otra posición. Ya no era lo más importante en sus vidas. Gloria a Dios. Y en esto no hay que abundar porque decimos nosotros que es más claro que esto, no canta un gallo. ¿Cuál pudo ser la causa por la que llegaron a esta situación? Como hemos visto, ellos habían luchado mucho para mantener la sana doctrina frente a los falsos apóstoles. Y uno de los peligros de esta lucha es que los creyentes pueden acabar centrando sus energías en amar más la doctrina que la persona de Cristo. La oposición constante a los falsos apóstoles y maestros, algo totalmente legítimo, pudo haberles llevado a tener un espíritu constante de censura y de crítica hacia todas las demás personas. Al tener que disciplinar a los herejes, es fácil desarrollar un espíritu duro y crítico que destruye el amor. Habían trabajado arduamente por mantener la santidad dentro de la iglesia, pero esto puede derivar en ocasiones en una religiosidad que sin duda mata el primer amor. Se enamoraron de su denominación y esto hicieron los escribas, los saduceos y los fariseos, los escribas y los saduceos en los tiempos de Cristo. Ellos amaban más sus filistelias, amaban más las leyes que ellos, que los macabeos habían traído cuando implantaron otra vez el sacerdocio. Ellos amaron más lo que ellos habían puesto por encima de la ley que lo que la misma ley decía, y habían olvidado lo principal, que eran hacer las buenas obras de Cristo. Y a esto es lo que se refiere con esto, que nosotros no sigamos las mismas actitudes que tenían los fariseos, que nosotros, Cristo les dijo, haced como ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen, porque no tenían obras en ellos. Ellos lo que hacían era robarle a las viudas, maltratar a los huérfanos, un sinnúmero de cosas que hacían los fariseos y los líderes religiosos en aquel tiempo. Veamos algunos de los síntomas que nos permiten identificar si hemos perdido el primer amor. Gloria a Dios. La vitalidad espiritual, que es fruto de una comunión viva con el Señor, es reemplazada por una rutina ortodoxa. La espontaneidad y frescura espiritual es sustituida por las frases aprendidas. Hay una pérdida de gozo en el servicio al Señor. La vida de iglesia se convierte en algo monótono.
mecánico, aburrido, carente de interés. Las predicaciones de la palabra ya no nos dicen nada. Y esto lo estamos viendo. ¿Por qué? Porque hemos metido el mundo a la iglesia. Vamos a entretener a los jóvenes con cosas del mundo. Hay que traerle música, hay que traerle actividades, vamos a traer más comida, vamos a hacer más fiesta, vamos a celebrar. Y esto es lo que pasa cuando van a un servicio. Todo el show que se hace es excelente, pero cuando se les pregunta de qué predicaron, qué aprendieron, es muy poco o nada de lo que aprenden de la palabra. Esto es lo que se llama que todo esto se convierte en algo mecánico. Lo que es entretenimiento, vamos a entretener a las masas para que vengan a la iglesia, porque si no los entretienes, pues no vienen. Santo Dios. Se coloca todo el énfasis en la sana doctrina y se olvida el amor al Señor y a los hermanos, lo cual no sirve de nada. Volvemos otra vez a los escribas y los fariseos, primera de Corintios 13, 2 y 3. El amor por los hermanos es sustituido por un espíritu crítico que nos lleva a censurar todo lo que hacen. Nos cuesta trabajo amarles, perdonarles o mostrarles misericordia. Nos relacionamos únicamente con aquello que nos caen bien y nos dan la razón en lo que pensamos. Y yo no sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo, pero yo he escuchado muchas quejas de personas en las iglesias de que hay los grupitos. Hay un vínculo que son unos grupitos. Se forman los grupitos. Y si usted no pertenece a ese grupito, pues entonces ya está teniendo un poquito de problemas. Cae mal. Santo. Hay un enfriamiento en la vida espiritual que se manifiesta en la falta de oración y comunión auténtica con el Señor. Esto nos lleva a centrarnos en nosotros mismos y en lo que nosotros nos complace. Hay un olvido de las demás y sus necesidades. Se abandona la evangelización, se pierde la sensibilidad y somos incapaces de soportar la más mínima crítica. Finalmente, en muchos casos, todo esto da lugar a divisiones dentro de la iglesia. O sea, la misma iglesia, la misma congregación se divide, aunque corporalmente están juntos. Santo, bendito Dios. Y adoran juntos, alaban juntos, pero se nota y se sabe que hay una división entre ellos mismos. Santo, sí, Señor. Es fácil entender esto. Por ejemplo, si miramos a una pareja de enamorados, nos damos cuenta de que solo tienen ojos el uno para el otro. Sienten admiración mutua. Wow. Y solo desean estar juntos. Gloria. En cambio, podemos encontrarnos con un matrimonio que después de los años siguen juntos por inercia, pero cada uno de ellos tiene sus propias aficiones y amigos y ya no disfrutan de estar juntos, han perdido su primer amor. Yo cuando recibo, cuando doy consejería a matrimonio y viene la esposa, no, porque mi marido, o viene el marido, no, que mi esposa, digo, ok, un momentito, espérate, vamos para atrás. ¿Qué tuviste en ella cuando te enamoraste de ella? ¿Qué fue lo que tuviste? O le digo a ella, ¿qué tuviste en ese hombre cuando te enamoraste de él? Porque algo tuvo que ver activado esa bombilla para que prendiera. ¿Dónde estuvo la energía? Aleluya. ¿Dónde estuvo la energía para que esa bombilla prendiera? Ok. No, porque yo la vi así y la vi que estaba así, estaba así. Ok. Y ahora quizás no está así porque tiene más edad. Te ha dado unos hijos. El cuerpo se maltrata cuando te dan sus hijos. Ok. Pero dentro de eso que tú estás viendo está la misma persona de la cual tú te enamoraste. ¿Por qué no puedes ver lo que viste al principio cuando te enamoraste de esa persona?
y viceversa. Santo. A las damas les digo lo mismo. Y otra cosa que les digo también, les doy un espejo y les digo, mírate al espejo y dime qué tú ves. Y yo quiero que tú seas sincero o sincera contigo mismo. Si tú pudieras hacer un doble de ti misma o de ti mismo, exactamente un clon, un gemelo, idéntico, con todas tus virtudes y todas tus faltas, ¿podrías tú vivir contigo mismo? A ver quién me puede contestar esa pregunta. ¿Podría usted vivir con usted mismo? Amén. Con sus mismas malas mañas y sus mismas malas costumbres. ¿Se adaptaría usted a usted mismo? Amén. No. Pues, ¿qué le hace pensar que su pareja le es fácil adaptarse a usted? Gloria a Dios. Vive Dios. Y ya ahí les di un poquito sobre consejería matrimonial. Gloria a Dios. Aprovechenla, disfrútenla y vamos a continuar aquí. Aleluya. Un llamamiento al arrepentimiento. Apocalipsis 2:5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. En primer lugar, les hace un llamamiento al arrepentimiento y a continuación les advierte de las consecuencias que tendrían para la iglesia si no obedecían. Nosotros sabemos que la iglesia tiene, ¿quiénes son los que van para allá arriba? Los que sus vestiduras están sin manchas y sin arrugas, ¿verdad que sí? Que vestidos de lino fino son los que van para allá arriba. Ok, y si usted no está vestido y preparado, no va. No se vista que no va. En primer lugar les hace, a la belleza. Recuerda de dónde has caído. Debían recordar su primer estado. El primer paso para llegar al arrepentimiento es darnos cuenta de que hemos perdido algo y para ello es útil recordar dónde estábamos. Quizás se había ido deslizando poco a poco sin advertir lo que les estaba sucediendo. Por eso les ayudaría a volver a pensar en su primera situación. Arrepiéntete. Debían arrepentirse. Esto implicaría una terminante ruptura con el mal que les llevaba a hacer las primeras obras. De nada sirve reconocer un problema si no se hace algo concreto para resolverlo. Y el arrepentimiento es el primer paso en la dirección correcta. Gloria a Dios. Gloria al Señor. O sea, usted reconocer que hay un problema, esto no resuelve el problema. Tomar acción resuelve el problema. Y tomar acción muchas veces es tomar responsabilidad uno mismo de uno. Casi siempre tendemos a culpar a otras personas de lo que nos sucede y muchas veces quienes somos los responsables de lo que sucede alrededor de nosotros somos nosotros mismos. Haz las primeras obras. Debían cambiar el arrepentimiento que no nos conduce a un cambio de vida, no es auténtico. O sea, si usted tiene dice que se arrepintió y usted continúa en la misma dirección que iba, usted nunca se arrepintió. En inglés se dice, I'm sorry I get caught. O sea, lo siento porque me agarraste haciendo algo malo. Pero no hay un arrepentimiento. Y esto lo vemos en el caso de Pedro cuando niega a Jesús y el caso de Judas cuando vende a Jesús. Pedro niega a Jesús y llora amargamente, pero llora delante de Dios. Judas se arrepiente, pero va donde los fariseos a devolverle el dinero. No dirigió su arrepentimiento a donde tenía que dirigirlo. Fue al lugar incorrecto para el arrepentimiento. No había un arrepentimiento, no había una actitud de cambio. El arrepentimiento tiene que traer cambio. La iglesia debía saber que podía arrepentirse y volver a su estado inicial. Cuando usted se arrepiente, Dios lo restaura
y lo pone al estado inicial. Lo mismito, y soy sarcástico con lo que voy a decir, lo mismito que hacemos hoy en día con nuestros hermanos en la iglesia. Cuando un hermano cae, nosotros lo restauramos con amor y mansedumbre, considerando nosotros mismos que no va a ser que seamos tomados en una falta. No, nosotros lo que hacemos es que le ponemos el pie en el cuello y no lo dejamos levantar. Y siempre estamos hablándole de lo que hizo mal. Siempre estamos condenando en vez de restaurarlo, porque Dios lo restaura. Dios lo perdona inmediatamente y lo restaura. Aunque sufra consecuencias de su pecado, todavía Dios lo restaura y lo acepta como hijo, porque nosotros no podemos hacer lo mismo. La seriedad de estas palabras nos hacen ver la peligrosa situación en la que se encontraban. Notemos que el Señor les dice, vendré pronto a ti. Y he aquí, no se refiere a su segunda venida, sino a una venida para traer un juicio local sobre esa iglesia. El juicio consistiría en quitar el candelero de su lugar. Seguramente ellos seguían ocupados en sus actividades religiosas, mostrando una total ortodoxia, pero sin amor por el Señor y por las demás personas. Se reunirían domingo tras domingo para cantar sus himnos y escuchar los sermones, pero sin poder causar un impacto espiritual en las personas. La luz se habría apagado definitivamente. Okay. Yo no sé, creo que escuché a la hermana Yomari decir en una ocasión que ella estaba yendo a una iglesia donde era una pastora y en esta iglesia había unos servicios pero bien avivados y bien buenos. Y no sé qué cambio fue el que hubo, porque la hermana Yomari es la dueña de esta historia. No sé qué cambio fue el que hubo, pero ella dice, ya las cosas no fueron igual. Y hay iglesias donde el Señor les ha quitado el candelero, les ha quitado la luz. Y están ahí, existen, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Gloria a Dios. Hermana Yomari, ¿cómo fue la historia esa? Hermana Yomari. Caracolito. La hermana Yomari está caracolito. Ay, Dios mío. Aquí estoy. Ah, ya íbamos con la orilla del mar. Cante. ¿Cuál fue la historia esa que usted dijo de la que los cultos ya no eran iguales? Que había habido un cambio. Gloria sea al Señor, aleluya. De una pastora, una iglesia que usted visitó o que fue. No recuerdo ahora, ¿no? Ok, bueno, pues vamos a darlo ahí. Si se acuerda, pues me dice. Ok, un llamamiento a escuchar la voz del Señor. Apocalipsis 2:7. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Todavía había solución, pero era imprescindible que escucharan urgentemente la voz de Dios. Ahora bien, debían escuchar de verdad, de una forma diferente a como lo estaban haciendo desde hacía tiempo. Aleluya. Tenía que ser una forma totalmente diferente, tenía que haber un cambio. Gloria a Dios. Una promesa para el que venciere. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Esto nos recuerda nuevamente que la vida cristiana es una vida de lucha continua. Ahora bien, entendemos que se trata de vencer al pecado, y en el caso concreto de los efesios, ellos debían arrepentirse de su estado de esterilidad espiritual para recuperar su primer amor. O sea, ellos tenían que dejar la esterilidad espiritual y tenían que empezar a producir. Gloria a Dios. A volver otra vez atrás donde empezaron al primer amor. Gloria.